continuar con nuestra clase. Habíamos quedado para este viernes, pero me gustaría probarlo el canal antes que vayamos. Entonces, el aula práctica la vamos a dejar para el próximo martes a esta hora. ¿Ok? Ok, está bien. Entonces voy a anotar aquí. Aula práctica de laboratorio. Vamos a hacer el día martes, que sería 9 de mayo. Sí, presencial. Eh, sí, por favor, todo con EPP. ¿Ok? Bueno, vamos a entrar a la parte de presas de tierra el día de hoy. Para ello vamos a iniciar esta presentación que creo que se las compartí en el grupo. ¿Sí? En Disculpe, clases ingeniero, anteriores. esta diapositiva creo que no la compartió. Alguien la subió en el grupo, o estoy engañado. Sí, está en el grupo. Bueno, al menos yo la vi. En Pude el descargarla. grupo del WhatsApp. Bueno, vamos a estudiar un poco cómo se da el flujo de agua en un medio poroso y para ello vamos a explicar la siguiente figura aquí. Vamos a imaginarnos que tenemos un reservorio que es está compuesto por estas paredes impermeables que ustedes ven aquí y tenemos cierto nivel de agua. Pero en el fondo tenemos un medio poroso de suelo, como ustedes pueden ver. Entonces, como nosotros tenemos aquí una presión de agua, dado por el peso específico, a veces la altura, ¿no?, de columna de agua, esta agua va a forzar, ¿no?, el flujo de agua a través de este medio poroso, como ustedes pueden ver aquí, estas flechas color celeste, y el agua va a empezar a subir. Aquí tenemos que otro reservorio con una abertura, como lo pueden ver aquí. Entonces, el agua va a subir en el reservorio agua abajo hasta también cierto nivel. No sé si entendieron la figura. Sí, sí, se entendió. Eh, entonces, vamos a ver algunos términos aquí para estudiar un poco más a fondo. DH es la diferencia ya de cota entre el piezómetro B, perdón, vamos a enumerar estos piezómetros que hemos colocado aquí. DH es la diferencia de cota entre el piezómetro 1 y el piezómetro 3. Y en el piezómetro 1 que está pegado, ¿no?, a la pared eh, del primer reservorio, obviamente el nivel de agua va a subir hasta el mismo nivel, pero si observamos y colocamos piezómetros más alejados, vamos a ver que hay una disminución del nivel de agua que sube en el piezómetro. Eso debido a que el agua también pierde energía al fluir de un punto a otro. Entonces, esta pérdida de columna de agua en los piezómetros 2 y 3
se debe a la pérdida del potencial que el agua experimenta al atravesar un medio poroso. ¿Está entendido? Sí, Ok. Y si nosotros unimos la cota de agua del primer piezometro, del segundo y del tercero, vamos a obtener una línea, ¿no? A esto se le llama lo que vendría a ser el gradiente hidráulico. Es decir, el gradiente hidráulico lo podemos interpretar como la pendiente, ¿no? Hidráulica o la pérdida de energía que tiene el agua cuando atraviesa un medio poroso. No sé si quedó entendido hasta ahí. sí, se Sí, entiende. ingeniero. Ok. Bueno, entonces, habiendo detallado un poco, ¿no? En qué consiste esa figura, nosotros le vamos a decir eh, vamos a decir, ¿no? Por otra parte, me olvidé decirle, L es la longitud que atraviesa el agua entre el piezómetro 1 y el piezómetro 3. Entonces, esa tasa, ¿no? Esa variación o la pendiente, vamos a asumir, como asumíamos en la línea de energía, que este ángulo de inclinación es muy pequeño, de tal forma que vamos a aproximar eh, que esta longitud es la misma que la proyección horizontal, L. Entonces, nosotros le llamamos gradiente hidráulico a la carga de agua que se tiene por unidad de longitud. Entonces, aquí esta pendiente puede ser expresada como siendo la carga hidráulica, que es gamma W veces H, dividida por su longitud. O si nosotros expresamos, ¿no? Gamma W veces H sea igual a U, entonces podemos decir que el gradiente hidráulico está dado por esta expresión, U sobre L. ¿Ok? Entonces esta fórmula representa el gradiente hidráulico de presión entre el piezómetro 1 o punto A y piezómetro 3 o punto B. ¿Ok? Perdón, esta expresión es el gradiente de presión y cuando hablamos solamente de la relación H sobre L, es decir, H sobre L, a eso le llamamos gradiente hidráulico. Es decir, el gradiente hidráulico eh, multiplicado por el peso específico de agua nos da el gradiente de presión. Digo, para entender la diferencia. Bueno, un parámetro que es muy importante consiste en definir cuál es la velocidad con la que percola el agua, ¿no? Entonces, eh, un parámetro usado bastante, ¿no? En hidrogeología o en hidráulica de suelos es nuestro parámetro de permeabilidad K. El parámetro de permeabilidad K es un parámetro que me permite, ¿no? Calcular a través de la ley de Darcy cuál es la velocidad con la cual un suelo fluye a través de un medio poroso como ser el suelo, ¿no?
Entonces, el parámetro de velocidad a través de la ley de Darcy puede calcularse como siendo K dividido por ieta veces nuestro gradiente de presión, donde K es la permeabilidad del suelo en función de la viscosidad. Hay un parámetro que se toma a veces muy poco en cuenta y es de que el agua eh, cambia de viscosidad conforme la temperatura del medio ambiente. Entonces, este parámetro de viscosidad del agua, por ejemplo, ya es más sensible cuando estamos hablando de aplicaciones industriales, sistemas de agua caliente o todavía vapor, ¿no? Pero como nosotros vamos a trabajar con obras hidráulicas, eh, vamos a trabajar con una viscosidad igual a 1. Y vamos a llamar que nuestro K minúscula es el K mayúscula, es el K mayúsculo, dividido por mi viscosidad igual a 1. Solo para diferenciar que nuestro K minúsculo va a ser el K mayúscula tomando la viscosidad como siendo igual a un valor unitario, es decir, un fluido perfectamente newtoniano. ¿Quedó entendido? Ingeniero, disculpe. Sí, Esa constante empírica de permeabilidad supongo que quedará definido por el tipo de material que está atravesando, ¿no? El agua. Depende si es ex- bien poroso o no. exactamente. Vamos a hablar un poco más a detalle de esta permeabilidad, porque esta permeabilidad se realiza a través del ensayo de laboratorio, ¿no? Podemos marcar otra clase práctica para ver la permeabilidad del suelo, ya que un suelo arcilloso posee una permeabilidad bajísima, ¿no? Y un suelo arenoso o rocoso presenta, rocoso muy fragmentado, presentan permeabilidades mucho mayores que arcilla, ¿no? Todavía vamos a ver que en clases a continuación, que siendo el mismo suelo, la permeabilidad de un suelo cambia si el agua fluye en dirección vertical o si el agua fluye en dirección horizontal. Siempre la permeabilidad horizontal tiende a ser mayor que la permeabilidad vertical en el suelo y vamos a ver nosotros cómo trabajar con una permeabilidad compuesta en función de mi permeabilidad vertical y de mi permeabilidad horizontal. Pero eso lo vamos a ver en unas clases posteriores a, a esta clase donde vamos a centrar algunos parámetros básicos de permeabilidad del suelo. ¿Ok? Listo. Muchas gracias. Entonces el gradiente de presión vimos que es lo mismo que el peso específico del agua veces el gradiente hidráulico, donde mi gradiente hidráulico no era otra cosa que H sobre L, ¿no? H es la carga de agua, altura de columna de agua, y L es la longitud a la cual queremos calcular la velocidad de mi flujo. ¿Ok? Todavía podemos simplificar un poco más, ¿no? Esta fórmula, considerando, como les dije, que nuestro valor de K minúscula va a ser nuestra K mayúscula para viscosidad unitaria y por lo tanto podemos decir para una viscosidad de fluido a temperatura ambiente, que es en torno a los 20 grados, nuestra ley de Darcy, ¿no? Puede reducirse a esa expresión. La velocidad del flujo de agua es igual a K minúsculo veces I. Ahí esta, como les decía, es nuestra
ley de Darcy que la vamos a emplear a continuación. Bueno, vamos a estudiar ahora el siguiente ejemplo donde yo tengo aquí una pared impermeable que está fundada en el suelo a una profundidad D. Tengo mi nivel de agua a una determinada altura H1. Como vimos en el ejemplo anterior, debido a este peso de agua o a esta carga hidráulica, el suelo, el agua va a empezar a buscar caminos, ¿no? Como no puede pasar la cortina impermeable que está fundada a una profundidad T, el agua va a buscar un camino. Aquí se supone que a una profundidad de 1 vamos a tener un estrato impermeable, estrato de roca, por ejemplo, y en todo esto vamos a tener un suelo permeable. Entonces aquí el agua va a empezar a buscar caminos de salida por el subsuelo y pudiendo inundar también aguas abajo hasta cierta altura, ¿no? Entonces, en el caso de presas de tierra fundadas en estratos de suelos de cierto espesor, siempre existe pérdida de agua del reservorio por esa filtración que se da a través del subsuelo. ¿Quedó entendido? Sí, Sí. Ok, gracias. Para analizar un poco más lo que está sucediendo, ¿no? A este nivel de subsuelo, lo que vamos a hacer es analizar este elemento infinitesimal del suelo que va a tener una sección de X, es decir, una longitud de X y una altura de Z. Entonces, de momento, vamos a concentrarnos en esta partícula de suelo y esta partícula de suelo, lo que está pasando es que podemos considerar que está entrando flujo por abajo hacia arriba y entrando flujo por la izquierda también hacia la derecha y para arriba, ¿no? Entonces, como hicimos en el esquema anterior, vamos a colocar un piezómetro, ¿no? En la dirección Z inferior, vamos a tener un incremento de agua hasta aquí. Y si colocamos un piezómetro a un nivel superior, vamos a ver que vamos a tener un nivel de cota de agua hasta este nivel. Es decir, cuando el flujo va a circular en la vertical a través de la longitud de Z, vamos a tener esta pérdida de presión. Ese sería nuestro gradiente de presión en esa dirección. ¿Está entendido eso? sí, se entiende. Ok, gracias. Y de igual forma, si nosotros colocamos en la otra dirección de flujo un piezómetro antes de que el caudal de agua entre por nuestro infinitésimo, si colocamos un piezómetro aquí, vamos a tener una cota de agua hasta un determinado nivel. Y si colocamos a la derecha un piezómetro, eh, vamos a ver que el agua disminuye. Es decir, nuestro gradiente hidráulico en la dirección de X sería esa. ¿Qué significa eso? Que tanto cuando el flujo circula de agua de abajo hacia arriba, existe una pérdida de energía, y cuando el flujo fluye de izquierda hacia la derecha, también ocurre una pérdida de energía. ¿Quedó entendido eso? Sí. Y Ok.
Entonces vamos a ver cómo empleamos la ley de Darcy aquí. Vamos a suponer que el flujo de entrada en la dirección X entra con una velocidad Bx. ¿Cuál sería la velocidad de salida? Vamos a asumir que entre este punto, perdón, vamos a asumir que entre este punto y este punto, aquí vamos a tener Bx, y en este punto vamos a tener, fíjense, una pérdida de energía, y la pendiente aquí sería eh, el gradiente hidráulico, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que en la salida la velocidad va a bajar. Entonces, esa bajada de velocidad se la puede interpretar como la velocidad inicial más la variación de la velocidad a lo largo de la longitud X, que sería esta variación, veces la longitud del trecho en la que la velocidad varía, que es el propio de X. ¿Quedó entendido? Sí, Ok. Lo mismo podemos hacer en la otra dirección. Si tenemos aquí que nuestro flujo entra con una velocidad z, en la salida la velocidad va a ser bz más la variación, ¿no? La tasa de variación de velocidad en la dirección z veces la longitud en la cual se analiza esa variación que es de z, ¿no? Entonces con eso tendríamos las velocidades de entrada y salida de nuestro flujo de agua, tanto en la dirección X como en la dirección Z. Y esta sería la diferencial de gradiente de energía, que sería dH de X veces de X, y dH de Z veces de Z sería la diferencia de cota piezométrica, es decir, la variación de cota de agua en mi piezómetro a lo largo de dx veces la longitud del elemento, que es dx, y aquí lo mismo, la tasa de variación de cota piezométrica a lo largo de z veces la altura de mi elemento infinitesimal, que es de z. De manera, como vimos previamente, la ley de Darcy dice que el gradiente hidráulico es diferencia de cota dividido por longitud. Siguiendo ese criterio, eh, el gradiente hidráulico en X sería dH de X, y el gradiente hidráulico en Z estaría dado por dH de Z. Entonces nosotros podemos sustituir también esas expresiones de velocidad tomando en cuenta la ley de Darcy. Entonces, si analizamos, ¿no?, la velocidad total de flujo que entra tanto en la dirección X como en Z, podemos armar esa expresión que vemos ahí. Que si este elemento lo analizamos como un elemento cúbico, aquí vamos a tener nuestra magnitud de Y. Entonces el área, ¿no?,
en la cual el fluido Bx se va a dar, va a ser a través de mi área de proyección de Z veces de Y. Y aquí el flujo que se da en Z se va a dar a través de mi área de X veces de Y. Ese sería el volumen total de agua que estaría percolando en ese elemento infinitesimal cúbico. ¿Acompañaron hasta ahí? Sí, sí, se entiende, ingeniero. Sí. Gracias. Y la cantidad de agua que sale va a ser también esta magnitud multiplicada por por dx de y esta magnitud multiplicada por dz de y. Entonces este sería el volumen de agua que sale. ¿Ok? Como este es un sistema continuo, nosotros no tenemos pérdida de volumen de agua, ¿no? En este sistema. Entonces podemos decir que la diferencia entre este volumen y este otro volumen, la diferencia es igual a cero. Es decir, no hay diferencia entre volumen que sale y volumen que entra porque no hay ni acúmulo ni pérdida en el sistema. Entonces podemos afirmar que el volumen que sale, dado por esta expresión, menos el volumen que entra dado por esta expresión, es igual a cero. ¿Ok? Si nosotros eliminamos términos similares en esa expresión, hacemos una reducción, ¿no?, de términos en esta expresión, vamos a llegar a esta, que la variación de velocidad de flujo en X con relación a X más la variación de velocidad de flujo en Z es igual a cero. ¿Ok? Esa expresión larga se puede reducir a esa expresión mucho más corta y podemos escribir que la velocidad todavía es igual a k veces x o k veces iz. En otras palabras, podemos escribir que la variación de k veces ix con relación a z más la variación de k con relación a iz con relación a, perdón, aquí es x, aquí es z. Es igual a cero. Esa sería sustituyendo la ley de Darcy. Y nosotros podemos aproximar esta expresión a través de una función phi, donde phi es igual a k veces h. Entonces podemos escribir que phi es igual a k veces h y escribir que la velocidad es una variación de phi a lo largo de una longitud. En otras palabras, podemos expresar que la velocidad en x es la variación de esta función phi a lo largo de x y podemos decir que la velocidad en z es la variación de esta función phi a lo largo de z. Y por su vez, si derivamos, ¿no?,
nuevamente estas funciones para meterlas dentro de esta expresión, vamos a tener que la derivada segunda de phi en relación a x más la derivada segunda de phi en relación a z es igual a 0. Donde phi es una función cualquiera de integración. ¿Ok? ¿Quedó entendido hasta ahí? Ingeniero, disculpe, en esa función de phi está tomando el coeficiente de permeabilidad K compuesto, porque creo que Sí, son... Ah, sí. sí. Después vamos a ver cómo se considera el K compuesto. ¿Ok? Listo. Bueno, entonces con eso nosotros llegamos a una ecuación diferencial de segundo orden de 2 phi de x2 más de 2 phi de z2 igual a 0. Y esta ecuación se considera como la ecuación de continuidad de Laplace. La ecuación de continuidad de Laplace rige, ¿no?, el flujo de un material, de un fluido a través de un material poroso cuando se considera que el flujo es posible en dos direcciones. Esto es muy empleado en presas de tierra, lo vamos a ver la clase siguiente, porque cuando tenemos una presa de tierra, ¿qué sucede? Tenemos acúmulo de agua hasta cierto nivel y siempre el flujo se da a lo largo de la dirección vertical y la dirección horizontal, ¿no? Esto se da siempre a través de líneas de flujo que son paralelas entre sí, ¿ok? Y vamos a ver la clase siguiente, algunas características de lo que son líneas de flujo, que son esas que indiqué en color celeste, y de las líneas equipotenciales que siempre son perpendiculares a mis eh, líneas de flujo. Eso lo vamos a ver la clase siguiente. Vamos a terminar por aquí el día de hoy y vamos a ver más propiedades de estas líneas de flujo, como les digo, la clase siguiente, quedando el resto de la clase para que ustedes aprovechen el tiempo para ver el tema de Eggers. ¿Ok? Está bien, Ingeniero, Inge. disculpe, ingeniero, Sí. justamente ese tema del EGRAS, le cuento que de los links que nos envió, el primer link está caído. Pero les dije que aquí en el laboratorio de suelos ustedes pueden tener todos los videos también. Ay, ya, listo, listo. ¿Ok? Voy a Listo. verificar de todas formas ese primer link, pero también pueden tener los MP3, ¿no? Los pueden copiar aquí desde el laboratorio de civil. Ingeniero, lo que podría hacer el compañero es que entre al segundo video, luego entra Ajá. a su perfil de usted y así aparece en el primero y con eso ya puede descargar el programa. Ah, ya, perfecto. Ok, buena idea. Ok, de todas formas, si tienen alguna dificultad, también me van avisando para que vamos avanzando también con las prácticas de EGRAS. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Ok, entonces terminamos con esta ecuación de continuidad de Laplace por el día de hoy y vamos a ver las aplicaciones de esta ecuación en la siguiente clase, que va a ser el día viernes y el martes hacemos la práctica en laboratorio. ¿Ok? Muchas gracias y hasta el día viernes. Hasta Ya, luego, hasta ingeniero. luego, Hasta gracias. luego, ingeniero. Gracias, hasta luego.